Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con EPOC. Lo que tenemos que tener en cuenta, el concepto es muy importante para poder definir EPOC. ¿Qué pasa en EPOC y qué pasa en asma, no? En EPOC es una situación completamente de que los procesos crónicos se van a manifestar, pero los procesos crónicos, igual que en el asma, van a tener una diferencia, que la inflamación que va a ocurrir aquí es una inflamación que es irreversible. O sea, no es una broncodilatación reversible, es una broncodilatación irreversible. Esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener obstrucción permanente más destrucción mantenida. Este concepto métenselo en la cabeza. Miren. Obstrucción permanente y destrucción parenquimal progresiva. Entonces, el paciente con EPOC es un paciente que va a evolucionar. La destrucción va a ser mantenida. Va a aumentar. Entonces, nosotros tenemos que, no es como el asma. El asma tú le das un tratamiento antiinflamatorio, un tratamiento broncodilatorio y bacán, era una broncodilatación reversible, ¿no? Una broncoconstricción que era reversible. Acá no. Acá hay una obstrucción, no revierte fácilmente y no solo eso, es un proceso inflamatorio que va a evolucionar. Entonces, es totalmente un poco fregado entender este mundo. Ya saben ustedes que este es el concepto del mundo de las obstrucciones, un índice de tifenó, que es este de aquí, menor de 0.7, como lo vimos en asma, ¿no? Antiguamente se manejaba un concepto antiguo, bueno, un concepto, yo digo, que con fines de preguntas de examen se sigue manejando en todo el mundo, pero era el tema de definir la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? O sea, dividíamos por patología, por lámina, ¿no? Bronquitis crónica como el proceso de una obstrucción o procesos obstructivos que ocurren por más de 3 meses, por 2 años consecutivos, ¿no? Y el enfisema, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la diferencia. Por un tema netamente académico, dividimos en bronquitis crónica y enfisema, pero en la actualidad, según las guías GOLD, que son las guías que dominan el EPOC, no se habla de bronquitis crónica ni enfisema, se habla de EPOC, ¿sí? Con niveles de grados de manejo. Pero por un tema académico, digamos, de preguntas, se sigue manejando hasta la fecha en todos los exámenes. Entonces, como que al alumno lo orienta a la enfermedad, pero más en la hora del tratamiento, esto cambia y dista mucho de lo que solamente es hablar de bronquitis crónica y enfisema. Tenemos factores exógenos, el más importante de todos es el tabaco. De lejos, el factor etiológico más importante exógeno es el tabaco. También pueden haber polvos orgánicos o inorgánicos, pero el más importante es el tabaco, de lejos. A nivel endógeno, podríamos hablar de la deficiencia del alfa-1 antitripsina como una causa también importante. Entonces, el tabaco va a ser el generador más importante de estas dos patologías de clase, que vamos a ver ahora EPOC y luego cáncer. El tabaco va a ser un encabezador epidemiológico tremendo, ¿no? Al final lo que hace el tabaco es prácticamente dejar que el tejido se autodestruya, ¿no? Porque eso es lo que hace. Aumentan las elastasas, ¿ok? Y proteinasas de los macrófagos. Eso es el tabaco. Si algún día alguien te dice, oye, ¿qué hace el tabaco? Nada, aumenta las elastasas. El tabaco es un aumentador de elastasas. Y las elastasas destruyen parénquima. ¿Ok? Así de sencillo. Aumento elastasas, destruyo parénquima. Aumento radicales libres, hago que se disminuya el recambio celular. Aumento radicales libres, disminuye el recambio celular. Los radicales libres, es como imagínate que un niño que nazca en un ambiente lleno de smog, ni fregando, ¿no? Entonces, disminuye la población, la reproducción, ¿no? De células de reemplazo. Y lógicamente el aumento de las tasas va a permitir el aumento de la destrucción. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que por un lado destruyo más y por otro lado recambio menos. Entonces me voy a quedar con menos células a la larga que puedan funcionar bien. Por lo tanto, habrá menos intercambio oxigenatorio. Entonces son pacientes que van a tener problemas con respecto al manejo de la oxigenación. No es como el asma, solo una obstrucción. Acá habrá obstrucción porque va a haber un cuadro degenerativo, obstructivo por la inflamación, pero aparte hay un fenómeno de destrucción. Entonces estamos yendo un poco más. Y el tabaco, miren, es un generador de esto, increíblemente. O sea, de aumento de radicales libres, aumento de las tasas, ¿no? Y ataca potentemente en estos sentidos. A nivel de hablar un poquito de la fisiopatología, ya entendiendo este concepto,
podemos decir que el cuadro de inflamación crónica que se da en el EPOC se da porque hay una prevalencia de células linfocito T CD8. En el asma era TCD4, acá son TCD8. ¿Te das cuenta? Es una variable interesante. Segunda variable es que va a haber un aumento de factores de crecimiento que lo que van a llevar a hacer fibrosis peribronquial, más que en el asma. También va a haber aumento de células caliciformes, lo cual va a llevar al aumento de secreción bronquial. Va a haber una hiperplasia del músculo liso, lo que con el tiempo va a llevar a una hipertensión pulmonar, que es el famoso cor pulmonar. Van a ver ustedes que la bronquitis crónica hace aumentar más la hiperplasia y hace más cor pulmonar, ¿sí? Pero estas son las cosas puntuales que uno tiene que llevarse en la vida, ¿no? EPOC, doctor, fisiopatológicamente es más TCD8, vas a encontrar, a diferencia del asma que son TCD4, aumenta factor de crecimiento, por lo tanto hay fibrosis peribronquial, aumenta células caliciformes, hay mayor secreción bronquial y hay hiperplasia del músculo liso, por lo cual hay una tendencia a la hipertensión pulmonar. Así como hay una inflamación crónica, señores, también hay una destrucción de tejido, básicamente guiados por el aumento de proteasas. Eso es fundamental. Y dentro del tabaco, como lo hemos visto acá, hay una inhibición de las proteasas, por lo tanto hay una tendencia al aumento de las elastasas. Normalmente las elastasas son destruidas por las proteasas, pero el tabaco inhibe las proteasas dejando un aumento de elastasas y por eso hay una destrucción mantenida de destrucción de tejido. Esto es lo que ocurre en el EPOC fisiopatológicamente hablando. En la patología, en la lámina, ¿qué vamos a encontrar? Miren acá, en la bronquitis crónica, lo que encontramos nosotros es que hay un aumento de esto. Miren, esta parte A es prácticamente todo un tejido que va agarrando la mucosa y la submucosa, ¿sí? Y el tejido, lo que ve acá de B a C, es toda la zona de las glándulas. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se hace un índice, se llama índice de Reid. El índice de Reid normalmente mide esto, la cantidad del diámetro de estas glándulas con respecto a todo el espacio de mucosa y submucosa, ¿sí? Si medimos B, acá normalmente ponemos acá, si medimos de B a C, entre de A a D, cerca antes incluso del cartílago de A a D, ese es el índice de Reid. Y ese índice de Reid, cuando normalmente es menor a 0.4, quiere decir que la cantidad de glándulas es menor del 40% de ese diámetro. En un paciente con bronquitis crónica, esto es mayor de 0.4. A nivel patológico, así estudiamos la bronquitis crónica. Y a nivel del enfisema, pues definitivamente nosotros vamos a ver un poquito de cambios, ¿sí? Un poquito de cambios. Y estos cambios se van a depender de qué tipo de enfisema. Entonces, los enfisemas, acá vamos a tener diferentes tipos. Tenemos el enfisema panlobuliar, tenemos el que es panlobuliar, que significa que agarra todo, chapa todo el asino, ¿sí? Y acá dentro de ellos tenemos los enfisemas centrolobuliares, también tenemos los enfisemas paraseptales. Entonces, hay tres tipos de, como se dice, de enfisemas. Entonces, la diferencia más importante, acuérdense, el enfisema panlobuliar o totalmente, completamente, lo que hace es chapar, se da por la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esto lo vamos a poner acá, a este enfisema, panlobuliar, ¿ya? Y luego voy a poner el enfisema centrolobuliar también acá, para hacer un diferencial, porque los dos son los más frecuentes. Los más frecuentes son el centrolobuliar y el panlobuliar. Por eso te he hecho un versus aquí. ¿Ya? He hecho un versus aquí. El enfisema paraseptal, que es menos frecuente, generalmente se van a dar en pacientes que tienen bulas subpleurales, o sea, en gente joven. ¿Ya? Esto es muy importante que lo puedan recordar. Y, lógicamente, va a haber un versus. Claro que sí. Centrolobuliar versus panlobuliar. ¿Ya? Cuando yo voy a estudiar, digamos, la diferencia entre uno y otro, tengo que hablar del acino. ¿Ya? Del acino. Entonces, los panlobuliares son panacinares. Panacinares, o sea, agarran todo el acino. ¿Ya? Los centrolobuliares también le llaman centroacinares. Chapan la mitad del acino. ¿Cuál es más frecuente? Los centrolobuliares son más frecuentes. Los panlobuliares son más raros. Los centrolobuliares se asocian a fumadores. Los panlobuliares
a deficiencia alfa-1 antitripsina. Los centrolobulidores que los fumadores se asocian a lóbulos superiores. Y los de deficiencia alfa-1 antitripsina a lóbulos inferiores. Los centrolobulidores afectan sobre todo el bronquiolo respiratorio proximal. Y los panlobulidores tanto el proximal como el distal. Esto apréndanselo, porque siempre vienen de los 3 tipos de enfisema, estos son los 2 más preguntados porque el versus siempre cae en estos 2. Los paraseptales los sacas al toque porque son los típicos que aparecen en las bulas de pulmón. Los típicos de las bulas que van a generar los neumotórax, ¿sí? Entonces, y afectan generalmente la parte distal del bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque afectan los ductus y sacos alveolares, ¿ya? La parte distal. En cambio, mira el versus de estos 2 tipos. Eso quiero que te recuerdes, ¿eh? La gente cae siempre en la diferencia de los enfisemas centrolobulidores y los panlobulidores. Pero en las preguntas de examen no te lo ponen como centrolobuliar ni panlobuliar, sino en las preguntas de examen te ponen como centroacinar y panacinar, ¿ya? Y ahí te dice el versus como para que al toque lo puedas sacar totalmente. Recuerda también que la clínica es fundamental en esta patología. En la clínica, ¿qué es lo que tenemos que, digamos, llevarnos? Hay un tipo que le llamamos tipo A y tipo B. El tipo A es el del enfisema. Y el tipo B es de la bronquitis crónica. Entonces, solamente para poder sacar una diferencia en preguntas de examen, ¿cómo diferencio uno u otro? La tipología del enfisema le llaman también soplador rosado. En cambio, de la bronquitis crónica es el famoso cianótico. El tipo enfisematoso es un pata flaco, mira, acuérdate, flaco, desgarbado, con un tórax en tonel, el enfisematoso. En cambio, el bronquítico crónico es típico obeso, cianotizante, ¿sí? Cianótico, gordito. Es el más de la bronquitis crónica, se llaman fenotipos, ¿ya? Fenotipos. Ahora, secreto para diferenciarlo en una pregunta de examen al toque lo sacas. Este es tipo enfisematoso o tipo bronquítico. ¿Cómo lo sacas? Facilito. Al que sientas que se está ahogando, que es más escandaloso, que le falte el aire, ese es el tipo enfisematoso. ¿Ok? Es el típico enfisematoso. Así, me falta el aire, ¿qué es esto? Es escandaloso, tú dices, este es un enfisematoso. ¿Ya? En cambio, cuando tú veas un pata que tiene un poco de falta de aire, poco en realidad, pero que tiene bastante tos, que tiene bastante esputo, que está reteniendo bastante CO2 y sobre todo que es cianótico, este es el tipo B bronquítico crónico. Estos son los que hacen cor pulmonare. ¿Qué cosa es cor pulmonare, chicos? Es un paciente que el pulmón ha claudicado, o sea, el pulmón, ¿qué pasa con el pulmón? Los vasos sanguíneos en el pulmón se cierran, hacen vasoconstricción cuando hay disminución de oxígeno. Y como en esta enfermedad, por la destrucción y por la bronquitis crónica hay menos oxígeno, entonces hay vasoconstricción pulmonar. Esto hace de que haya un aumento de la presión pulmonar, por lo tanto hay hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, como está cerradito el vaso, el ventrículo derecho tiene que empujar la sangre para meterlo al pulmón. Pero como está tan cerrado este vaso, cuesta el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho tiende a claudicar, ¿ok? El ventrículo derecho tiende a claudicar y genera una insuficiencia cardíaca. Esto, cuando hay cambios del corazón por la presión pulmonar, se llama cor pulmonare. Cambios de presión por la presión pulmonar, ¿cómo logra afectar el corazón? Cor pulmonare. Esto para que te puedas recordar que esto es una causa frecuente de los casos de bronquitis crónica. ¿Ok? Igualmente, quiero que recuerdes lo siguiente. Por una parte, el paciente enfisematoso, por una parte, tiende a hacer esto. Labios fruncidos. El enfisematoso respira así. Por eso le llaman soplador rosado. Porque no es cianótico, pero así. Aumentando la dificultad en la salida de la expiración. ¿Para qué? Para mantener todavía una mayor potencia en caja y pueda esta seguir sacando el aire y no pierda toda su presión. ¿Ok? Estos pacientes tienen disminución del oxígeno si su CO2 es normal. En cambio, el bronquítico crónico, mira, es un pata gordito, con mucha tos productiva y tiene demasiada disminución del oxígeno y demasiado aumento del CO2. Por eso que es el peor pronóstico. El peor pronóstico es la bronquitis crónica. Es peor pronóstico. ¿Ok? ¿Y cómo se hace el diagnóstico del EPOC? Facilito, ¿no, chicos? Miren,
Actualmente, nosotros lo primero que le pedimos a los pacientes para el diagnóstico es la espirometría. Ya saben ustedes que es el primer examen que uno pide, la espirometría, ¿no? El segundo, le haces la prueba de broncodilatación, no voy a hacer como el asma. Y estos patas no responden a la prueba de broncodilatación. Tercero, por parte de la genética, una vez analizado, siempre se tiene que hacer estudio de deficiencia de alfa-1 antitrilipsina. Siempre hacer ese estudio, ¿ya? Esto es parte del estudio. Ahora quiero explicarles un poco cómo se va a clasificar el paciente con EPOC. Nosotros nos guiamos, nunca han preguntado esta parte, pero para mí es muy importante porque han preguntado tratamiento y nunca diagnóstico. Para mí es importante que sepan ustedes las guías GOLD. Las guías GOLD clasifican en GOLD 1, 2, 3 y 4, y esto tiene que ver con la gravedad, que va de leve, moderado, grave y muy grave. Siempre cuando ustedes vean un cuadro agudo, siempre hablan de gravedad, o sea, leve, moderado, grave, ¿ya? Entonces, leve, moderado, grave y muy grave. Y esto de acá lo van a sacar con el porcentaje del F1 post broncodilatación. Si yo tengo un BF1 que me han hecho y luego me hacen un BF1 nuevamente, post broncodilatación, yo voy a ver el cambio que ocurre. ¿Ok? Si a pesar de yo hacer un cambio mayor del 80% del valor teórico, es un leve. Si solamente tengo un 50 a 79% del valor teórico, es un moderado. Si tengo un 30 a 49% del valor teórico, es un grave, y menos del 30% es un muy grave. Pero ¿cómo, doctor, cómo se saca eso del valor teórico? No entiendo. Yo te lo expliqué en asma. Si tú me has escuchado la clase de asma, ahí te expliqué cómo se saca el valor teórico. Ya te dije ya que cuando uno hace la espirometría, nos piden la talla. ¿Qué talla tienes? Tu peso, sexo, raza. Entonces entra y la computadora ya tiene valores establecidos para ese tipo de valores. Entonces más o menos la máquina te predice y te dice, esta persona tiene que tener este X, ¿no? Se llama valor teórico. Según estos datos que te da, X tiene que tener. Entonces ahora la máquina le toma la prueba a la persona y se supone que para tomarte la prueba, tú tenés un valor, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen todos? Dicen, no, pero de repente puede ser asmático. Entonces hazle la prueba de broncodilatación. Le hacen la prueba de broncodilatación, por eso se llama porcentaje del BF1 post broncodilatación. Para mejorarlo, y le vuelven a hacer. Se supone que ya le han hecho 2 PAF y han esperado 20 minutos para repetir la prueba. Y cuando le vuelven a hacer, este porcentaje nace en 2 números. Este número es lo que han obtenido de ti, que se llama porcentaje post broncodilatación, y este es tu valor teórico que había ingresado con los datos tuyos. Y de ahí sacan el porcentaje. ¿Qué porcentaje de este es? Y así sale si es leve, moderado, grave, muy grave. ¿Ok? Muy importante. Aparte, hay una clasificación que es el MMRC, que es una clasificación del estudio de la disnea. ¿Y esto para qué sirve, doctor? Para el tratamiento. Para el tratamiento. Entonces, una persona debe dominar la gravedad del GOLD y tiene que dominar esto para el tema del tratamiento actualmente, sí. Por eso que mucha gente a veces no sabe estudiar de poco. Dice, esa vaina no la estudio porque pura guía, he visto unos cuadros medios raros, no, de ahí nomás ya no estudie poco. Se queda acá. Se queda en patología, enfisema, bronquitis crónica, ya no sigo, ya está difícil. No, tú sigues subiendo y te estoy dando todas las prepasos, no pierdes tiempo, ¿eh? Entonces, en tratamiento lo primero del EPOC, lo más importante es cesar el tabaco. Si a ti te preguntan cuál es la medida más eficaz, es cesar el tabaco. O sea, suspende el tabaco, que es una cosa difícil para la gente que fuma, ¿no? Segundo, hay que vacunarlo al paciente contra el neumococo y contra el Haemophilus influenza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay una agudización, ¿qué es una agudización? El paciente con EPOC puede tener una neumonía. Y cuando hay una neumonía, el germen más frecuente es neumococo. Un EPOC puede tener nosotros le llamamos reagudización. ¿Qué cosa es? Que el pata llega a la emergencia y todo descompensado, como si fuera una crisis asmática, pero en EPOC. ¿Ok? Así como en la crisis asmática, ¿te acuerdas que había tratamiento para crisis, tratamiento para el asma controlado o no controlado, o sea, según la gravedad? Acá también en el EPOC tiene su grado, así como ahorita, tratamiento de la gravedad, pero también tiene su tratamiento cuando está sobreinfectado. Entonces, el EPOC se sobreinfecta. Cuando se sobreinfecta, ahí se reagudiza. Y ahí se hace manejo de las reagudizaciones. ¿Sí? Entonces, por eso que tenemos que vacunar contra Haemophilus influenza, porque la Haemophilus es la reina de las reagudizaciones, como el neumococo es la reina de la neumonía en el EPOC. ¿Ya? Fisioterapia, ¿para qué? Para mejorar la eliminación de la secreción bronquial. Se hace fisioterapia. Y oxígeno crónico domiciliario. Esto se hace si el paciente cumple ciertos criterios,
básicamente con la disminución de la presión arterial de oxígeno menor de 60 de manera mantenida. Son los que van a terminar dándole en su casa. Y se quedan con su oxígeno 16 horas en el día, están recibiendo ahí. Y sus maquinitas, como son las maquinitas estas de alto flujo que se vendían para COVID en las casas, ya esa maquinita de ahí, está con su canulito, viene ahí, está respirando todo el día, ¿ya? Fármacos, ya sabes, vamos a entrar acá a la tabla para entender qué fármaco se usa. Uno de ellos que se usa bastante son los mucolíticos, como la acetilcisteína, para permitir botar la flema, ¿no? Pero ahora quiero que me entiendas cómo se da tratamiento en el EPOC. Acá la gente se pierde muchísimo. Primero, tienes que conocer el MMRC para estudiar los síntomas. Por eso que es importante este cuadrito que hay acá, el MMRC, para estudiar los síntomas. Y también tienes que estudiar la clasificación GOLD, que va del 1, 2, 3 y 4. O sea, estudiar este cuadrito de aquí. Si tú te sabes estos dos cuadritos, como se dice, entonces está el tratamiento de EPOC. Entonces, date cuenta, mira lo que dicen acá. En el tratamiento de EPOC, si yo tengo un paciente con un MMR de 0 a 1, MMRC mayor o igual a 2, yo voy a tener dos bloques. ¿Cómo voy a tratar el EPOC A y el EPOC C? Ese se llama tratamiento de acuerdo al bloque. ¿Ok? Entonces, miren aquí. El paciente que tiene un grado, según la clasificación GOLD, de 1 y 2, y tiene un MMRC de 0 a 1, ¿qué es ese, doctor? Acá pues, 0 sin disnea o con ejercicio muy intenso, 1 caminando rápido, subiendo pendiente, 2, o sea, ya está, eso está clasificado, ya existe. Si no, quiero ayudarte a interpretar. Y sobre todo, no quiero que te lo memorices. Lo que quiero es darte un consejo médico, como colega, o futuro colega para ti, para que me puedas entender de que esto no era complicado, sino que teníamos que entender la clasificación GOLD y tenemos que entender los síntomas. ¿Sí? Entonces, muy importante que tú entiendas que cuando menos síntomas tienes, mira, cuando menos síntomas tienes, tú vas a comenzar con un agonista beta 2 de acción corta tipo SABA, albuterol por ejemplo, o un anticolinérgico de acción corta, ¿sí? Como bromuro de ipatropio, ¿sí? Entonces, tú puedes usar en este grupo tranquilamente tu salbutamol o tu bromuro de ipatropio, en una clasificación GOLD de 1 a 2, pero que tenga síntomas mínimos. ¿Ok? Que es muy importante esto. Si tus síntomas siguen siendo mínimos, pero tu clasificación es más avanzada, entonces se podría agregar a estos pacientes, corticoides inhalados o beta 2 agonistas de acción larga o anticolinérgicos de acción larga. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos pacientes que tienen pocos síntomas podrían agregarse esto. Y te voy a comentar un detalle bien interesantón. ¿Cuál es, doctor, ese detalle? Analiza el cuadro del costado. Hoy, doctor, es lo mismo, ¿no? Y ahora analiza acá abajo también. Hoy, doctor, es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es la dosis lo que va a cambiar. Pero lo más importante, y por eso que nunca preguntan tratamiento en EPOC, ¿por qué? Porque es muy fácil de predecir, pero la tabla es bien complicada en la guía, pero la gente no se da cuenta que era fácil de predecir. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Independiente de los síntomas, imagínate que los síntomas bórralos y solamente quédate con esto. Imagínate que borra esto de acá. Bórralo. Ya, independiente de los síntomas. Estos solamente son para las preguntas de examen, para ubicarte nada más que existen síntomas de un paciente que sí, que está controlado o no controlado. O sea, imagínate. Quédate con las escalas de GOL. GOL 1 y 2 y GOL 3 y 4. En el GOL 1 y 2 van a debutar, va a dominar más todo lo que es acción corta, sea beta 2 o sea anticolinérgicos. Y en el GOL 3 o 4 va a dominar acción larga, sea beta 2 o anticolinérgicos. Pero en 3 y 4 se agregan recién los corticoides inhalados. Esto es un secretazo. ¿Por qué? Porque en el asma, ¿cómo era el tema? Los corticoides inhalados
se iniciaban, eran manejados prácticamente desde el intermitente. En cambio, acá no. En el EPOC, el corticoide se da cuando más más estado de gravedad tiene. Ahí recién se inicia el corticoide. Este dato es muy importante, lo que les acabo de decir. Por un tema de pregunta de examen. Porque ustedes en la práctica nunca van a tratar un EPOC. Lo hace el neumólogo purito. Pero en una pregunta de examen, sí tienen la capacidad ustedes de diagnosticar un EPOC. ¿Qué es lo que le van a preguntar? Todas las preguntas para ustedes nunca van a llegar a tratamiento. La única pregunta que van a llegar de tratamiento es esta, que es el punto 1, que es abandonar el hábito tabáquico. Pero yo como médico, que les doy esta clase, yo no puedo permitir que ustedes solamente aspiren a un banco de preguntas. Ustedes tienen que saber cómo se maneja también. Entonces, muy aparte de dominar todos estos datos que te doy, que respondes cualquier pregunta de cualquier nivel, de cualquier examen, en realidad, te estoy invitando un poquito más. Como, imagínate que a los de residentado le damos más detalles todavía, de las dosis, todo. O sea, es un nivel más avanzado. Pero ahorita, tú tienes que recordar esto que te estoy diciendo. Ah, qué bacán. El EPOC, mientras menos gravedad tiene, todo es corto. Mientras más gravedad, todo es largo. Sea beta 2 o con su anticolinérgico. Y los corticoides se dan en estadios más avanzados. Perfecto. Si te ha llegado ese concepto, yo estoy feliz y siento que esta clase ha valido la pena. Y ya sé que para el diagnóstico, el doctor me dice que hay una escalita para ver disnea y hay una escalita para ver gravedad. Y con esto, yo me siento feliz, porque lo único que te van a preguntar es el punto 1 y en algunas preguntas yucas el punto 2. Nunca te pasan de esas preguntas. Entonces, entendiéndome esto, es un tema muy bueno para poder recordar. Finalmente, la exacerbación. ¿Cómo es la exacerbación, doctor? El paciente con EPOC se exacerba. Y te voy a dar una pepa para poder responder las preguntas de examen de cualquier nivel. Miren, cuando un paciente con EPOC viene a la emergencia, hay dos situaciones. ¿Ya? Imagínate situación A y situación B. Es un paciente con EPOC y me dicen que está con disnea. ¿Ya? Está con disnea, como que ya sabemos que es EPOC, pero ahorita se siente más cansado, hasta que le falta más el aire, y viene a la emergencia. La pregunta que tiene que tener un alumno con miras a los exámenes nacionales, ¿cuál es? La radiografía. La radiografía es la mejor prueba que nos permite estudiar la neumonía, lo hemos enseñado. Entonces, si me sale una radiografía positiva, una imagen consolidativa, esto es neumonía. El EPOC ahora está con neumonía. Si en la radiografía no me sale ninguna imagen consolidativa, me sale de repente que hay moco por acá, pero bilateral, o sea, no hay algo consolidativo, esto puede ser una exacerbación. Si es una imagen consolidativa, pensaré en neumococo. Si es una exacerbación, en Haemophilus influenza. Así quiero que aprendas, ¿ya? En la etiología, ¿cuál es la más frecuente que exacerba? Los virus, pero preguntan, no lo preguntan, pero es lo que más exacerba. Y de las bacterias, la que más exacerba es la Haemophilus influenza, después sigue la moraxella y el neumococo, ¿sí? Hay que recordar que en pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC y están hospitalizados por otras causas, se puede meter la pseudomona. Y para esto, la pseudomona tiene ciertos factores de riesgo, por ejemplo, hospitalizados de buen tiempo, pacientes con edad avanzada, o pacientes que están usando corticoides sistémicos. Están en el EPOC, están hospitalizados por otra causa y están fregados. Es un dato muy importante. ¿Ok? Con respecto a la clínica, el paciente con EPOC que viene, o sea, que viene exacerbado, está, la verdad, doctor, que me siento muy mal, que me ha venido, está como que agitado. Entonces, nosotros siempre decimos que la clínica va a ir muy de la mano con la disnea. Básicamente, todo apunta que el paciente con EPOC va con la disnea, así de sencillo. Pero la disnea se puede acompañar de ¿qué? Nosotros siempre decimos las famosas Fs, o sea, las 3 Fs. Si yo veo que hay fatiga, si yo veo que hay flema, ¿ok? Aumento de la fatiga, aumento de la flema, y que la flema sea verde, o sea, feas. Si yo tengo 2 de estos 3, ya digo que estoy ante un diagnóstico de EPOC. Y es clínico.
y esto se llama clasificación de Antoinesen. Clasificación de Antoinesen, donde podríamos hablar de estos tres: la disnea, del volumen del esputo y la purulencia del esputo. La tipo 1 es la presencia de los tres síntomas. La tipo 2 cuando hay dos de los tres, la tipo 3 cuando hay presencia de uno de los tres. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de las veces, vamos a tener 2 de 3. Y cuando tenemos 2 de 3, sería como un Antoinesen tipo 2, que es el tipo de patrón, ¿no? Pero a veces se va a presentar, en algunos casos, solamente con fatiga. Algunas veces solamente vendrá con esputo verdoso. Pero uno tiene que tener, como se dice, el ojo clínico para poder manejar bien estos pacientes. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a, como se dice, exacerbar? ¿Cómo le voy a dar todo? Así, bien orientadito. Ahora, en el tratamiento, lo primero que yo siempre voy a tratar de cuidar en el EPOC es el oxígeno. Siempre. Los pacientes con EPOC tienen que mantener de 82 a 92 su saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque en todos los seres humanos normalmente, el principal controlador de la respiración es el CO2. Pero los pacientes con EPOC tienen CO2 elevado. Entonces en ellos ya no pinta el CO2. En el paciente con EPOC, el controlador de la respiración es la disminución de oxígeno. ¿Qué pasa si yo le meto mucho oxígeno? Se pierde ese controlador de la respiración y el EPOC puede empeorar. Entonces no se te vaya la mano con pacientes con EPOC de haberlos levantado más de 92. Con 82 o 92 está más que tranquilo. Número 2, aplico cosas cortas. ¿Cómo es cosas cortas, doctor? Ni SABA, ni LABA. Beta-2 agonista acción corta, anticolinérgico acción corta, lo puedo utilizar ambos, no hay ningún inconveniente. Número 3, es importante recordar que podría usar corticoides por vía oral, igualito. Recuerda que la crisis, máximo por 5 días. Sí se podría utilizar en estas situaciones. ¿Ok? Sí se podría utilizar en estas situaciones. Y esto básicamente va a ayudar. ¿Por qué? Porque también podría haber corticoides inhalados. ¿Por qué uso corticoide inhalado? Porque me va a permitir disminuir la dosis del corticoide por vía oral. Entonces la idea es sacar corticoides por vía oral, ¿no? Pero el corticoide inhalado me podría ayudar en esa situación. Número 5, voy a tratar de manejar también antibióticos. Los antibióticos me van a permitir controlar a ese germen que ha exacerbado todo el problema. Y los antibióticos generalmente usamos amoxicilina con ácido clavulánico. Amoxicilina con ácido clavulánico. Lo vas a dar en una terapia más o menos de 5 a 7 días para que pueda ayudarte a limpiar todo esto. ¿Ok? Entonces, date cuenta cómo es el manejo que utilizamos en los pacientes con EPOC exacerbado. EPOC exacerbado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre en la exacerbación del EPOC, para que lo puedan tener dentro de los patrones de manejo. ¿Ok? Bronquiectasias. Ustedes han escuchado hablar mucho de las bronquiectasias, ¿no? Esa dilatación anormal de los bronquios más pequeñitos, ¿no? Bronquios de 2 milímetros, ¿no? Dilatados. Las causas de bronquiectasia, la más importante son las infecciones pulmonares. Infecciones pulmonares, ¿ok? Que son generalmente infecciones graves, que pueden ser infecciones crónicas, que terminan dando estas dilataciones anormales. Aparte, podría haber también como causa trastornos del aclaramiento, ¿no? Aclaramiento ciliar. Por ejemplo, la fibrosis quística es una causa frecuente de bronquiectasias. Por ejemplo, ¿no? Entonces podría dar. Otro que también altera el aclaramiento ciliar, el tabaco. Los cilios se vuelven casi pétricos, no se mueven, ¿eh? El tabaco podría, digamos, ser un factor importante que influya en esta situación, ¿sí? Y también vamos a encontrar pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas que podrían dar bronquiectasias, enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, podría terminar acá. Son enfermedades de inflamación crónica. Perfecto. Ahora, con respecto a la clínica, ¿cómo viene el paciente con bronquiectasias al hospital? Con tos productiva. Viene con tos productiva. Generalmente es un paciente que aparentemente ha estado sano. Entonces, aparentemente es un paciente sano, pero que viene con tos productiva, ¿no? ¿Qué pasa acá? No, es un paciente sano, yo estoy sano, doctora, yo estoy sano, pero tengo mi tosecita ahí que me molesta un poco. Incluso hasta podría venir con hemoptisis.
pero una hemoptisis leve, ¿no? Esto ha sido sangre un poquito, doctor, me ha salido. Pucha, no tendrás una bronquiectasia ahí. Aparentemente está sana, pero viene con tos productiva, ¿no? Que generalmente son cíclicas, ¿no? Son cíclicas. Entonces, él viene así. Tú tienes duda, dices, no vaya a hacer algo, entonces tú, para el diagnóstico, ¿qué pides? Una placa, ¿no? Siempre pides una placa, y en la placa ves esta imagen. Dices, chamarete, que está feo. Aquí hay un patrón medio, no sé, veo como unos panales de abeja, claro. Característicamente uno dice, pucha, no sé, está como que medio dilatado. No sé, acá lo veo un poquito raro, doctor. Como tengo esta imagen, yo voy a pedir, ¿qué cosa? Tomografía. La tomografía, chicos, es el gold estándar. Esto es lo que más preguntan, la tomografía. Gold estándar. ¿Ok? Siempre la radiografía de tórax es lo primero que se pide, el inicial. Pero el gold estándar es la tomografía. Nunca se olviden de eso, la tomografía. En la radiografía de tórax, generalmente tú puedes valorar, ¿no? Tú miras y ves que está dilatado, ¿no? Dilataciones bronquiales, como acá, ¿no? Son dilataciones que se van a estudiar mucho mejor aquí, en la tomografía. Entonces, normalmente al inicio, los pacientes al inicio, lo que tienen son dilataciones bronquiales anormales, de tipo sacular, ¿no? Así, se dilatan así. Dilataciones saculares, al inicio. ¿Ya? Como una ocasión, van dilatándose, saculares, ¿sí? Y luego, a nivel final, se ve el famoso panal de abejas. El panal de abejas, como cuando se ve en esta radiografía, prácticamente se ve al final, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo el estudio de un paciente con tos productiva, siempre generalmente vemos placa y si tú ves esto en la placa dices que hay panal de abejas. Pides tomografía, de todas maneras se van a ver todas estas dilataciones anormales. Entonces, todos esos detallitos nos van a permitir ver, ¿ok? Signo del anillo de sello, ¿no? Característico. Justamente como un anillito, y atrás del peribronquial se nota como una pared gruesa, ¿no? De cada bronquio, bien gruesita, es la inflamación crónica que tiene. ¿Sí? Entonces la tomografía es lo principal que nos van a dejar. Y en el tratamiento, básicamente el tratamiento va a ¿qué cosa? A que el paciente no se infecte. Lo primero es detener la progresión. Detener la progresión. O sea, ¿qué cosa lo llevó? De repente hay una inflamación grave, hay un trastorno de fondo, o sea, tienes que detener la progresión. Lo primerito que se hace es detener la progresión. Y lo segundo que se hace en las bronquiectasias es básicamente tratar de que el paciente, lo que se complique, pueda mejorar. Por ejemplo, manejo de la hemoptisis. Haces manejo de la hemoptisis. ¿No? Detengo progresión, manejo de la hemoptisis. Lo único que me queda. Lo único que me queda. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Se va a complicar. Entonces trato de manejar las bronquiectasias, ¿no? En general. Esto solamente porque explayamos un poquito en el tema de bronquiectasias con estos casos, porque tiene el diagnóstico diferencial de EPOC. ¿El paciente con EPOC hace bronquiectasias? Claro que sí. Claro que sí. Y ya te dije esto, mira. Inflamaciones crónicas. Entonces el EPOC también podría estar acá. Claro que puede hacer bronquiectasias. Entonces ahí es donde se mezclan y ustedes se confunden, ¿no? Ay, doctor, ¿será un EPOC o una bronquiectasia? No, es un EPOC que ha hecho bronquiectasias. Y ha visto que dentro de las bronquiectasias, ¿cómo aparecen estos pacientes? De repente el EPOC, el pata está tranquilazo, pero tiene esas secreciones tipo purulentas, esputo productivo, y encima tose sangre. Y tú dices, ¿por qué tendrá, doctor, el EPOC hemoptisis? ¿Tendrá tuberculosis? No, ha desarrollado bronquiectasia. ¿Qué es esto? Y puedes encontrar, como les digo, al inicio, dilataciones seculares, que a veces no se ven, o al final panal de abeja, como lo estás viendo en la radiografía, y pides tu tomografía para tu gold estándar. Y con eso estás recontraorientado en el manejo de las dilataciones anormales.